El término arcillas es habitualmente empleado con diferentes significados. Desde el punto de vista mineralógico, engloba mayoritariamente a un grupo mineral que son los filosilicatos con estructura planar, cuyas propiedades físico-químicos dependen de esa estructura y del tamaño de grano, que es muy fino, inferior a 2 micrones. Si lo analizamos desde el punto de vista petrológico, la arcilla es una roca sedimentaria, generalmente de origen detrítico. Es también un término granulométrico, pues abarca sedimentos que tengan un tamaño de grano inferior a los 2 micrones. En cambio, para un ceramista va a ser un material natural que, cuando se mezcle con agua en cantidades adecuadas, se convierta en una pasta plástica que esa persona puede moldear y crear piezas. Desde el punto de vista económico, nosotros consideramos que es un grupo de minerales industriales, porque no solamente tenemos arcillas, sino que tenemos pirofilita, tenemos cloritas, etc., con diferentes características mineralógicas y genéticas, y que éstas le confieren diferentes propiedades tecnológicas y aplicaciones. Estas aplicaciones industriales y económicas se basan principalmente en sus propiedades físico-químicas. Estas propiedades derivan de su pequeño tamaño de partícula, como dijimos, inferior a 2 micrones, su morfología laminar de filosilicatos y las sustituciones isomórficas, que dan lugar a la aparición de carga entre las láminas y a la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. A nivel global, el 90% de estos materiales arcillosos se utilizan en la producción, en la fabricación de materiales de construcción y agregados. Y solo un 10% se aplica a otras industrias, como son fabricación de papel, carga en caucho, pinturas, absorbentes y decolorantes, arenas de moldeo, productos farmacéuticos, etc. Acá tenemos, en esta diapositiva, dijimos que era un material de grano muy fino, entonces tenemos que emplear distintas técnicas para poderlos caracterizar y analizar. En esta diapositiva tenemos, en el sector izquierdo de la misma, 2 difractogramas, que es quizás una de las técnicas más usuales para poderlos caracterizar. Cada una de esas arcillas tienen picos característicos que los sirve para que uno los pueda identificar cualitativamente, y luego, por otros métodos que se aplican, pueden hacerse análisis semi-cuantitativos con un orden de aproximación de más o menos entre un 3 y un 5%. Esos difractogramas, como tenemos en la parte superior, pueden hacerse sobre la roca total o bien sobre la fracción arcilla. Y si se hace sobre la fracción arcilla, ustedes fíjense que los minerales de este grupo están mucho mejor identificados y tienen distintos comportamientos según la muestra sea orientada natural, que se intercale etilenglicol, que se llama muestra glicolada, o bien que se calcine a 550 grados por 2 horas, y hay arcillas que tienen picos que decrepitan, entonces también sirve para identificarlos. Estas composiciones después se pueden emplear, por ejemplo, si uno tiene un perfil como en la foto de la derecha en la parte superior, uno puede, donde se reconocen diferentes sectores dentro de esa columna estratigráfica, uno puede tomar muestras y hacer perfiles
en sentido vertical para ver cómo van decreciendo o aumentando la composición de esas arcillas o grupos minerales dentro de esa columna. Entonces tenemos, por ejemplo, que para la parte superior de la fracción analizada, que son las fracciones que nos interesaban porque eran las que estaban en explotación, tenemos que es más abundante la caulinita, que es la primer columna, acompañada por hilita y pirofilita, que en la parte media la pirofilita aumenta su proporción y que la etapa más baja de la columna, el sector inferior, tiene una mayor composición en hilita y cuarzo. También se pueden hacer estudios con microscopía electrónica, dado que muchos de estos minerales tienen formas o geometrías características. Por ejemplo, la caulinita cristaliza en forma de hexágonos o pseudohexágonos y forma, si uno las ve, forma como acordeones o digamos una superposición de páginas tipo de libros, o bien la loisita, que son tubos, y así respectivamente. Otra manera de poderlas caracterizar es a través del estudio de muestras lo más puro posible de estas arcillas y analizarlas por los elementos de las tierras raras. Estos elementos son los más inmóviles, por consiguiente son los que más nos reflejan cuál podría ser la roca original, la roca genética, y qué proceso, la roca madre, y qué proceso ha actuado para generar este tipo de arcillas. En este caso se ve, por ejemplo, dos patrones que tienen distinto comportamiento. Bueno, en lo referente a las propiedades físicas. Las propiedades físicas de este grupo de argilominerales o minerales de las arcillas son la superficie específica, que se define como la superficie externa más el área interna de las partículas, que constituyente de esa masa por unidad. Las arcillas poseen en general una elevada superficie específica. Son eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe a que el agua forma una especie de envoltura sobre las partículas laminares, produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad es consecuencia de esa morfología laminar. El tamaño de partícula pequeño, que genera una elevada área superficial, y la alta capacidad de hinchamiento. Se puede cuantificar esa plasticidad mediante la determinación de los índices de Atterberg, que son límite líquido, límite plástico, y la diferencia entre los dos resulta el índice de plasticidad, para lo cual existen las normas IRAN con un protocolo de cómo debe establecerse estos tres parámetros y en función de ese índice de plasticidad cómo se clasifican las arcillas. La tixotropía es otra de las propiedades y se define como la pérdida de resistencia de un coloide al amasarlo y su posterior recuperación con el tiempo. Las arcillas, cuando son amasadas, se convierten en un verdadero líquido. Si se las deja en reposo, recuperan la cohesión y ese comportamiento sólido. También otra propiedad interesante es la capacidad de intercambio catiónico o SiC, que se define como la suma de todos los cationes de un mineral arcilloso puede absorber a un determinado pH. Esta capacidad de intercambio catiónico es muy manifiesta, es muy característico del grupo de arcillas expansivas, que son las esmectitas. Algunas arcillas también
tienen como otra característica, propiedad, su capacidad de ser absorbentes y adsorbentes. Por ejemplo, las esmectitas pueden absorber agua en ese espacio interlaminar. Si nosotros, en vez de tener arcillas planares, tenemos arcillas columnares, como son las arcillas magnesianas, sepiolita y paligorquita, esa capacidad de absorber agua va a estar dada a lo largo de los canales estructurales. Las capacidades estas de absorción están directamente relacionadas con las características texturales de ese material. Mientras que también las arcillas dijimos que podían absorber. ¿Y que absorben? Colorantes, aceites, iones metálicos, etc. Finalmente, la última propiedad que nos interesa o que es importante por las aplicaciones que pueden tener es la hidratación y deshidratación. Y eso está dado en el espacio interlaminar que, como dijimos, era característico de las esmectitas. La absorción de agua en ese espacio tiene como consecuencia la separación de las láminas, dando lugar al hinchamiento. Cuando el catión interlaminar es sodio, esas esmectitas se llaman esmectitas sódicas y estas son las que tienen la mayor capacidad de hinchamiento. Si ese catión en cambio es calcio o magnesio, su capacidad de hinchamiento será cada vez más reducida. Dijimos que el 90% de estos materiales se aplicaban fundamentalmente en la industria de la construcción. Mayoritariamente se emplean en la cerámica estructural, es decir, para fabricar tejas, ladrillos, baldosas, en la alfarería tradicional, en la elaboración de azulejos, losas, etc. Las arcillas caolínicas se emplean para la fabricación de materiales cerámicos como son la porcelana, las losas sanitarias y las losas electrocerámicas. Las arcillas refractarias como aislantes térmicos, y todos estos usos van a estar en función de la pureza y del tamaño de grano de esos materiales. También se pueden emplear fundamentalmente las que se llaman arcillas comunes en la manufactura de cemento, ya que las arcillas son una fuente de alúmina y de sílice para elaborar el clínker, que es la materia prima que se obtiene a partir del carbonato de calcio más la alúmina, sílice, hierro, etc. También se puede utilizar para producir áridos ligeros, que son arcillas expandidas que tienen el nombre comercial de ripiolita. La ripiolita acá en el país también se conoce como leca o arcilla expandida. Como se ve en la foto, es un árido cerámico de gran ligereza que fue fabricado al calentar trozos de arcilla en un horno rotativo a unos 1200 grados centígrados. Los gases resultantes expanden el volumen de la pieza disminuyendo su densidad. Se emplea en la construcción para hacer concreto y bloques de alta ligereza, como aislante térmico, como filtro de depuración de aguas. También en jardinería para sistemas de cultivos hidropónicos a modo de sustrato, sustituyendo en un sustrato la tierra, y se emplea este material, esta leca, para airear y para facilitar el drenaje de los suelos. Las arcillas tienen distintos tipos de clasificaciones. Quizás a nivel mundial la clasificación más usual es esta, que los divide en caolines,
arcillas plásticas, arcillas refractarias, bentonitas, Fuller Air y arcillas comunes. Las 5 primeras son lo que se conocen como arcillas especiales, y la inferior son las arcillas comunes. Nosotros las vamos, en este caso, a dividir en estos dos grandes grupos, arcillas comunes y especiales. Las arcillas comunes son aquellas compuestas por 2 o más minerales de las arcillas. Generalmente esos minerales son la hilita y las esmectitas, con cantidades de otras especies minerales como son cuarzo y carbonatos principalmente. Funden entre los 1000 y 1200 grados centígrados como consecuencia de su alto contenido en fundentes, álcalis y compuestos de hierro. La hilita, si ustedes no recuerdan, es una arcilla que tiene potasio en su fórmula química. En general, este grupo de arcillas comunes tienen una demanda industrial importante, dado que su precio es bajo y se usan en la manufactura de materiales de construcción o estructura. Las arcillas especiales están compuestas fundamentalmente por un solo tipo de mineral de las arcillas. Así, sus propiedades dependen de ese tipo de arcilla, de las características de ese tipo de arcilla, de ese mineral predominante. Y se dividen en arcillas cauliníticas, que pueden ser de 2 subtipos, refractarias y plásticas, bentonitas, sepiolita pargligorskita, que dijimos que eran las arcillas columnares magnesianas, y caulín. Si partimos del primer grupo, de las arcillas cauliníticas, el mineral predominante lógicamente es la caulinita, y se pueden dividir o subdividir en refractarias, que son arcillas cauliníticas, pero que se emplean para la fabricación de materiales cerámicos refractarios. Son arcillas que tienen un punto de fusión de al menos 1650 grados centígrados, aunque en algunas clasificaciones otros autores postulan que esa temperatura mínima o punto de fusión tiene que ser 1430 grados centígrados. Se puede determinar esa temperatura a través de un ensayo que se llama CPE, que es cono pirométrico equivalente, que es para determinar la refractariedad de ese material. Este punto de fusión de las arcillas está ligado esencialmente al porcentaje de caulinita, es decir, al porcentaje de alúmina, es decir, que ustedes pueden ver a través de un análisis químico, cuanto mayor sea la cantidad de alúmina, mayor va a ser la refractariedad de ese material. Engloban estas arcillas refractarias 2 subtipos, las que se denominan flint clay o arcillas cauliníferas duras, que son carentes de plasticidad, son de un tipo pedernal y se usan para la fabricación de refractarios sílico-luminosos. Y la fire clay o arcillas refractarias propiamente dichas, que suelen tener óxidos de hierro en su composición y que al hacer el cono pirométrico equivalente se ve que esas piezas no cuecen blanco, quedan coloreadas, colores amarillentos o pardo amarillentos en función de esos contenidos de hierro. Luego tenemos las arcillas plásticas o arcillas ball clay. Son arcillas en general grises a negras, pero que al ponerlas en la mufla o en el horno cuecen de color blanco y se emplean para la fabricación de cerámica de buena calidad, de gran calidad.
En general son dispersables en agua. Ahora pasamos al tercer grupo, que son las bentonitas. Son arcillas que están compuestas, a diferencia de las otras, que el mineral constituyente era la caolinita. En este caso el mineral constituyente es el grupo de las esmectitas, que le confieren sus propiedades características, como vimos: capacidad de intercambio, hidratación, deshidratación, etc. Como impurezas, estas bentonitas incluyen hilita, feldespato, cuarzo, biotita, zeolitas, ópalo, etc. Las principales variedades son la monmorillonita sódica y la cálcica, y también son llamadas en algunos países a estas bentonitas tierras de Fuller, y se refieren fundamentalmente en ese caso a monmorillonitas cálcicas o cálcicas magnesianas. Su espacio interlaminar posibilita la activación. La bentonita cálcica tratada con ácido clorhídrico o ácido sulfúrico es transformada en una arcilla ácida activada que tiene un alto poder blanqueador de aceites y grasas. Después teníamos las paligorquita y sepiolita, que dijimos que eran también conocidas como arcillas magnesianas. En algunos países estas dos variedades de arcillas se conocen, como en Estados Unidos, bajo la denominación de tierra de Fuller. Son arcillas compuestas por cadenas de tetraedros de sílice que son paralelos al eje C, de ahí su posición columnar, y donde el magnesio es el principal componente. Cuando hablamos de paligorquita, esta tiene entre 6 y 4% de óxido de magnesio y entre un 9 y 12% de alúmina, mientras que si es una sepiolita contiene entre un 20 y un 28% de óxido de magnesio. Estos materiales tienen un alto poder blanquilador y decolorizador de aceites, grasas, ceras de origen animal, vegetal o sintético. Se emplean en industrias químicas, cerámicas, limpiezas de fibras textiles. Cuando tiene este último uso también se la llama tierra de batán, y en lodos de perforación en ambientes offshore. Las mismas se forman en ambientes marino epicontinentales por precipitación química, o bien en ambientes mixtos, es decir, en una zona como corresponde a la llanura intermareal o lagún, o en ambientes palustres y lacustres. El caolín es un nombre comercial para una arcilla blanca que está compuesta fundamentalmente por caolinita pura. A veces tiene como agregados aloicita, metaloicita y otras arcillas de ese grupo con alto contenido de alúmina. La caolinita presenta esa fórmula que es óxido de aluminio, óxido de silicio con 2 moléculas de agua, es decir, es un silicato de aluminio. China fue el primer país en utilizar arcillas blancas en la cerámica, y eso ocurrió aproximadamente hace unos 3000 años atrás. El nombre caolín deriva de la montaña de donde se extrajo, que tenía el nombre de Kaolin, que significaba cerro elevado. Estos materiales, este caolín, se distingue por su blancura, por su fácil dispersión en agua y también en otros líquidos. Presenta una escasa dureza y le falta en general abrasividad. Tiene bajos niveles de impureza que le pueden dar coloración, es decir, que tiene bajos contenidos en hierro, titanio y minerales o elementos alcalinos.
En este mapa de la Argentina tenemos la distribución de los depósitos de arcillas, caulín y bentonitas de la República Argentina. Como ustedes ven, están dispuestos acá en 3 rubros: arcillas, que prácticamente estarían en muchas provincias del país; bentonitas, que si ustedes analizan se concentran fundamentalmente en la cuenca neuquina, es decir, Neuquén, La Pampa, Río Negro, y en las provincias de Cuyo, que son Mendoza y San Juan. Caulín, que tenemos fundamentalmente en Chubut, en el valle del río Chubut, sobre la cordillera, y en parte en la zona de San Julián. Luego hay otros caulines en La Rioja y en San Juan. Y las arcillas, que en el caso de la provincia de Buenos Aires se localizan fundamentalmente a lo largo del cordón de Tandilia. La mayoría de las provincias, entonces, como ustedes vieron, o muchas de ellas, registran producción de arcillas, y en particular de lo que dijimos o definimos como arcillas comunes. Buenos Aires es la de mayor producción y oferta, tanto en volumen como en sus diferentes variedades y calidades. Estas arcillas comunes se destinan a la industria del cemento, ya que constituyen, digamos, una oferta amplia, que están más o menos cercanas a las plantas elaboradoras de cemento, en el caso de la Sierra de Tandil, en la zona de Olavarría y en el sector de Barker, lo cual facilita, digamos, esa cercanía a que tiene bajo flete. Y las otras, uso principal es en cerámica roja estructural, que se explotan a gran escala, dijimos gran porte, en función de que tienen bajo precio. Las mismas, en el caso de Tandilia, están en Olavarría, en Barker y en San Manuel; en Córdoba, en Colón, Tulumba y Chilín; en Entre Ríos, en Paraná y Diamante; en Mendoza, en Las Heras y Tupungato. Todos son centros relativamente importantes. Han existido a lo largo quizás de los últimos 30, 40 años programas organizados por distintas instituciones del Estado, tanto nacional como provinciales, tendientes a establecer las exigencias de las industrias consumidoras. Si bien hay regiones o sectores o distritos que han sido estudiados con relativa profundidad y se han podido caracterizar el recurso y establecer sus calidades o para qué se pueden utilizar, no existe un panorama completo a nivel del país. Es decir, que todavía hay que incrementar estos estudios para tener una información suficiente a nivel nacional que permita definir esos recursos y los límites de calidad asegurada. Las arcillas especiales, tenemos arcillas plásticas de calidad que se determinaron en yacimientos del Tandilia, en Chubut fundamentalmente a lo largo del valle medio de Chubut, en Neuquén y en Santa Cruz. Las ubicadas en Patagonia, es decir, las que están en las provincias que cité previamente, se localizan en Las Chapas, en Chubut, que es una localidad que está sobre el Valle Medio, al oeste de San Julián, en el caso de Santa Cruz, más o menos a unos 100 kilómetros al oeste, y en cercanías de Zapala, en Neuquén, que estará más o menos a unos 35-40 kilómetros en la ruta que viene de Huíncul,
que es la ruta 22, hacia Zapala a mano izquierda. Las arcillas refractarias se localizan fundamentalmente en 4 provincias: Buenos Aires, La Rioja, con los distritos Parquía a Maná. Este distrito de La Rioja son las arcillas refractarias de mejor calidad, las que tienen mayor cono pirométrico. Son conos pirométricos con temperaturas que resisten hasta 1700 grados centígrados. La producción, y las otras 2 provincias son Neuquén y Chubut. La producción es volumétricamente inferior a las arcillas plásticas y su principal demanda la constituye la fabricación de productos o de ladrillos refractarios. ¿Cómo es el mercado? Bueno, en general son productos que tienen identificación propia o marca, que se comercializan o bien en terrones triturados o bien molidos, o bien como productos elaborados, en el caso de que la fábrica también tenga sus propias canteras y que no sean proveedores independientes. Su calidad permite usos variarios, entre ellos fabricación de sanitarios, pisos, revestimientos, refractarios, aisladores, cerámica artística, esmaltes, como carga en la industria de las gomas y de los plásticos. La demanda principal proviene de materiales que están vinculados directamente con la industria de la construcción, como es el caso de los cerámicas para revestimiento, los pisos cerámicos esmaltados y los porcelanatos. Hay plantas elaboradoras que están ubicadas fundamentalmente en 3 provincias: Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. Y en general la mayor parte de esta producción cerámica está dirigida a la industria nacional, a la industria de la construcción nacional o regional, en muchísima menor medida, porque hay 1 o 2 empresas que en los últimos años han exportado a destinos como son Chile y Uruguay. Acá tenemos la producción de los minerales de los 3 grupos. En el caso de la estadística minera, las arcillas no diferencia, la estadística habla de arcillas en general, es decir, que ahí tienen las arcillas plásticas, las refractarias, las arcillas comunes, las bentonitas y los caulines en nuestro país. Acá está tomado para este quinquenio 2003-2007, es decir, que estábamos saliendo del periodo de recesión 2001-2002, es decir, que partimos de valores bastante bajos, digamos, que estaban en la base de la producción, si uno hace un registro a lo largo de más años. Y fíjense cómo, especialmente para las arcillas, cómo ese valor se fue incrementando sucesivamente a lo largo de los 5 años. Partimos de 1.700.000 y llegamos a 8,5 millones en el 2007. Es decir, es un claro ejemplo cómo están vinculadas directamente al despegue de la industria de la construcción. Bien, el caulín. Como les dije hoy, estos son 2 fotografías de microscopía electrónica con distinta magnificación. Y fíjense como en la foto de la izquierda se ven esos bandoneones, esos serie de septos de paquetes laminares apilados de estos caulines. Estos caulines tienen, cuanto más cristalinos sean, más será su aspecto hexagonal. Si no, van a tener algunas caras, van a ir perdiendo esa cristalinidad. En las fotos de la derecha se ven cristales de cuarzo, lo cual le otorgaría a ese caulín abrasividad.
algunos hexágonos o algunas caras hexagonales o pseudohexagonales de los caulines y tubos, y esos tubos son de otra arcilla que se llama aroicita y que también está dentro del grupo de los caulines. El caulín se emplea en la fabricación del papel, ya sea como carga o bien como pigmento de revestimiento. Se estima para que la industria en general la industria del papel demanda cerca del 45% del caulín producido. Y lo utilizan en 2 grados: grado carga y grado cobertura. Luego tenemos entre un 40-45% que se emplea en la manufactura cerámica. En este caso, de acuerdo al tipo de cerámica, hay una extensa variedad de formulaciones, de métodos de fabricación, moldeado y prácticas de quemado. No existe una especificación del caulín para toda la industria de la cerámica, sino en función de cada uno de esos productos que vayan a fabricar. Los caulines en general mejoran la resistencia en la industria de la cerámica de los cuerpos no quemados y le afectan sus características en cuanto a plasticidad y colado. También, digamos, acá tenemos más o menos un 85-90% entonces empleado entre la industria del papel y la cerámica. El restante que nos queda, que estaríamos en máximo un 10%, tendría su aplicación como carga mineral en la industria del caucho, más o menos un 4%, como pigmento y carga en pinturas un 3%, en la industria del plástico un 1% del tonelaje consumido. Otros usos menores serían para la fabricación de zeolitas sintéticas que se emplean como catalizadores en agricultura, para la elaboración de productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Una especificación del caulín cerámico concierne a la presencia de minerales que puedan afectar el color de quemado de ese cuerpo cerámico. El principal problema es la presencia de óxido de hierro, y los caulines deben contener menos del 0.5% de hierro, es decir, que eso, si ustedes tienen un caulín, tienen que hacer un análisis químico para que no tenga hierro o para que sea mínimo por debajo de ese límite que se ha fijado. Otros elementos que pueden ser perjudiciales son la presencia de cobre, de cromo y de manganeso. Esas impurezas que pueden estar presentes dentro de las arcillas pueden reducir el brillo del producto después de quemado, y también producen manchas cuando el cuerpo cerámico es quemado, y pueden reaccionar y formar un halo alrededor de la mancha si el nivel del oxígeno del horno cae. En general, estos productos usados en la industria cerámica como porcelana, que sería ya un caulín de buena calidad, deben tener menos del 1.55% de potasio, mínimo titanio y bajos contenidos de sílice. Los niveles de álcalis tienen en general un efecto marcado sobre las características de la vitrificación. El caulín dijimos que también podía ser usado como pigmento extendedor blanco, reemplazando parcialmente al dióxido de titanio en pinturas. El caulín calcinado es la principal, digamos, forma que se utiliza
para la producción de pinturas en base a agua. Contribuye para darle brillo a la pintura y por lo tanto los kaolines que se deben utilizar tienen que tener bajos niveles de impureza y buen brillo. Esto es otro ensayo que se hace al kaolín y que es determinar el brillo, y ese brillo tiene que estar entre 80 y 90% en base a unos patrones con los cuales se compara. La distribución del tamaño de partículas tiene que ser del orden de un 70 a 80% menor a 2 micrones. Como requerimiento adicional es que se debe desflocular fácilmente y tener bajos niveles de sales solubles. En la industria papelera, que dijimos que era otra de las industrias importantes, se consume, como recién explicamos, como carga y bien como grado cobertura. En el país, el 50% de la producción se destina a papeles y cartones y un 75% a pastas celulósicas, que está concentrado en distintas empresas como por ejemplo Ledesma, Sociedad Anónima. Existe también hay esas empresas. Nosotros el kaolín que quizás de mejor producción, dijimos que estaba en el Valle Medio del Chubut, en la zona de las Chapas, dique Ameguino, y en algunos sectores de esos depósitos que están ubicados al oeste de San Julián, en Santa Cruz. En general, todo ese material, y especialmente el patagónico, tiene un inconveniente, que estos kaolines se generan por alteración meteórica de ignimbritas o de riolitas. Entonces, en general, tienen trizas, tienen presencia de sílice que le da abrasividad. Entonces hay que hacer un lavado y una clasificación en distintos cortes, y de esa manera se puede emplear fundamentalmente en la industria como carga y en mucha menor medida como cobertura. ¿Qué problema le da esa abrasividad? Y que va desgastando los rodillos cuando uno va haciendo el papel, porque tiene que tener, este material tiene que tener, un determinado brillo, una blancura y una baja abrasividad. Ustedes no sé si saben cómo se hace el papel. El papel se hace fundamentalmente, serían fibras de celulosa, y entre esas fibras se carga con kaolín. Entonces eso es lo que se llama grado carga, que es lo que le da, el cuerpo al papel. Y luego el grado cobertura ya es un kaolín más bueno, de mejor calidad, que es para cubrir, como una película, es la que le da, por ejemplo, en algunos papeles que ustedes se fijan, ese brillo, por ejemplo, en libros especiales. De ese grado cobertura el país prácticamente tiene muy poco, o cortes muy particulares. Entonces ese kaolín, grado cobertura en general, es importado. Acá tenemos entonces cuáles serían las especificaciones del kaolín como carga en papel, y fíjense que se analiza el brillo, el tamaño de partículas y la viscosidad. Dijimos que también podía ser carga en la industria del caucho y fundamentalmente para la fabricación de neumáticos y de artículos moldeados en goma. En nuestro país, las empresas que elaboran productos con caucho son relativamente abundantes y consumen distintos tipos de caucho, pero solamente producen lo que se llama esquirón butadiense, SBR.
En general se ha visto quizá en los últimos años un consumo aparente con cierta tendencia positiva, porque pasó de 72.000 a casi 100.000 toneladas. En la parte de neumáticos se fabrican cámaras y cubiertas para automotores, y las principales firmas son Bridgestone, Goodyear, Pirelli, Fate. Existen otros fabricantes menores para otras cubiertas o para otros tipos de rodado. El caolín comercializado para este uso es lavado y se vende embolsado o bien a granel. Las arcillas ball clay dijimos que eran arcillas plásticas. Su color varía de blanco a gris oscuro debido al contenido de materia orgánica. Se engloban como arcillas altamente plásticas, que también se llaman arcillas grasas, hasta poco plásticas, que serían arcillas magras, habiendo variedades intermedias que son las semiplásticas. Le otorgan, o la función que tienen estas arcillas plásticas o ball clay, es otorgarle a las mezclas, a los blends, suficiente trabajabilidad para el moldeado. Se utilizan en cerámica blanca, en revestimientos, azulejos, cerámicos sanitarios, elementos para electricidad, es decir, para hacer los electrodos, producción de chamote. El chamote es una arcilla calcinada, triturada o molida, que se agrega a las arcillas demasiado plásticas para conferirles más resistencia. Mineralógicamente, esas arcillas plásticas se caracterizan por tener como mineral más abundante la caulinita. En general, esta caulinita es de mediana a pobre cristalinidad. Y tenemos de manera subordinada presencia de modmorillonita, que es una esmectita, y puede haber cantidades menores de aloicita, hilita y pirofilita. Otros minerales presentes en estas arcillas ball clay son el cuarzo, el feldspato, la mica, el vidrio volcánico, y hay pequeñas cantidades de minerales de hierro. En general se utilizan al estado natural y en ocasiones es necesario su lavado. Yacimientos mundiales que se caracterizan por su calidad tenemos en Estados Unidos, en los estados de Kentucky y Tennessee, y en Inglaterra en lo que se conoce como Devonshire. La producción mundial es en torno a los 2.600.000 toneladas. Las arcillas refractarias o Fireclad son arcillas donde también predomina la caulinita, pero que tienen un alto contenido en alúmina, entre un 28 y 30% mínimo para arriba. Pueden ser más o menos plásticas. Resisten temperaturas superiores a los 1430 grados centígrados, que es un cono pirométrico equivalente igual a 15, y queman con colores amarillentos a grises. Se clasifican entonces en base al cono pirométrico equivalente en baja refractariedad, cuando ese cono es entre 15 y 26, que serían temperaturas entre 1430 y 1621 grados centígrados. Moderada refractariedad con conos 26 a 31,5, 1621 a 1699 grados centígrados. Alta refractariedad entre 31,5 a 33, 1699 a 1743, y superrefractarias cuando son conos de 33 a 34, 1743 a 1763 grados centígrados. Eso ustedes, para poder establecer el cono, se hacen, digamos, como su nombre lo indica, pequeños conitos con el material,
y se ponen en una mufla y se va subiendo la temperatura y se ve hasta qué momento ese cono se mantiene con su morfología o cuando esa morfología se decrepita, cuando esa morfología, digamos, se derrumba de esa forma, ese sería el límite de refractariedad, el límite de temperatura que resiste esa muestra. En general, estas arcillas Far Clay se asocian a carbones y lignitos, se forman en ambientes palustres y en general en condiciones ácidas. Llevan contenidos en álcalis relativamente bajos, así como también en hierro. La presencia de álcalis disminuye su punto de fusión. Se emplean para la fabricación de refractarios y pastas sílico-aluminosas y le incrementa la resistencia al calor de lo que puede soportar un cuerpo y atenúan el shock térmico, pues bajan el coeficiente de expansión térmica. Productores a nivel mundial tenemos Japón, Corea, Brasil, India, Estados Unidos, en Missouri, etc. En Argentina, como dije, las arcillas de mejor calidad en cuanto a refractariedad están en los distritos de Amaná y Pazquía, en las bentonitas. Bueno, este grupo arcilloso está compuesto por las esmectitas, que le confieren propiedades especiales. Pertenecen al grupo 2,1, es decir, tetraedro, octaedro, tetraedro, e incluyen a las siguientes especies o variedades: la monomorionita sódica, la monomorionita cálcica, la saponita, que es una monomorionita magnesiana, la nontronita, que es monomorionita con hierro, y la hectorita, que es una monomorionita de litio. Impurezas comunes dentro de este grupo de las bentonitas: la presencia de hilita, feldespato, cuarzo, a veces caulinita, biotita, ópalo, zeolitas, restos de piroclastitas, etc. Se clasifican como bentonitas altamente hinchables, que dijimos que eran las sódicas, bentonitas poco hinchables, que son las cálcicas, y bentonitas moderadamente hinchables o bien intermedias. Se presentan en diferentes medios deposicionales, generándose por transformación de minerales preexistentes y por precipitación química a partir de soluciones, o bien por alteración de rocas piroclásticas, en general es por hidrólisis de tobas o niveles, mantos de cenizas, y esto ocurre fundamentalmente en lagunas, es decir, que ocurre en general en ambientes cubiertos por agua. La silificación es frecuente en capas adyacentes y pone de manifiesto la migración de la sílice durante la alteración. Los principales depósitos a nivel mundial son postjurásicos y serían de edades cretásicas y terciarias. Se presentan como capas, masas lenticulares intercaladas en general entre arenas glauconíticas, calizas, calcarenitas, margas, pizarras, en un ambiente de lagún o bien estuarios, mientras que en los sectores continentales están asociadas a ambientes lacustres, junto a calizas, pizarras carbonosas y a veces capas de carbón. Como dijimos, se forman bajo lámina de agua permanente, por consiguiente son, si uno se fija en un perfil vertical, son yacimientos uniformes desde el punto de vista vertical. Hay una gradación de la parte de la roca madre hacia arriba, van pasando a los niveles más arcillosos de tipo esmectítico. Existen también yacimientos que se han formado no como estos últimos que mencioné, que serían por alteración meteórica,
sino que se forman por alteración hidrotermal. Esos depósitos son mucho más reducidos en cuanto a su volumen, son producto de la acción de fluidos ácidos y neutros. Son mucho más irregulares, no son formas así de mantos, sino que son formas irregulares. En general tienen aspecto así de embudo y están controlados por fracturas. Se va a observar que hay un cambio gradual dentro del contenido de estas esmectitas, desde la zona de fractura hacia el encajante. Primero van a tener presencia de alunita, luego van a tener presencia de otros compuestos como son caulinita y jarosita, que son bien típicas estas dos últimas de un fluido ácido, y luego pasamos a bentonitas, son en general bentonitas cálcicas, cuarzo, zeolita, carbonatos, etcétera, que representarían un fluido más neutro. Hay ausencia de estructuras sedimentarias y la producción es mucho más reducida. Un ejemplo sería un depósito que está en la costa mediterránea de España que se llama Cabo de Gata. En nuestro país, ejemplos tendríamos en el Cerro Estrella, en Chubut, sobre la cordillera patagónica. ¿Para qué se emplea? Se emplean para lodos de perforación, que es quizás el principal uso de la bentonita, y que es para incrementar la viscosidad del lodo, permitiendo transportar efectivamente los detritos de la roca a la superficie. Para arenas de fundición es un ligante importante usado en arena que se va ligando con la arcilla. Los diferentes tipos de bentonita exhiben variaciones considerables según el contenido de humedad, pH, propiedades de calentamiento, límite líquido, ligante, etc. También se emplea para la peletización del mineral de hierro. No están estandarizadas, es decir, que no hay especificaciones, pero en general lo que se solicita es que tenga entre un 70 a 90% pasante de 44 micrones y que tenga un 10% de humedad. Se aplica en la industria de los absorbentes para cama de mascotas y como desecante, y en el refinado, filtrado, clarificación y decolorización, es decir, como absorbente y adsorbente. Son arcillas naturales y activadas en forma ácida, son usadas para remover impurezas y pigmentos de aceites comestibles y también para decolorar aceites industriales, solventes y químicos. En nuestro país, el 50% de la producción está concentrada básicamente en 7 empresas, aunque existen más proveedores que llegan aproximadamente a unos 30. Las provincias productoras están en Mendoza, Neuquén, La Pampa, San Juan y Río Negro. Si ustedes se fijan, sería como centro principal lo que es la cuenca neuquina. La estructura de demanda es aproximadamente la siguiente: lodos para perforación un 60%, arenas de fundición un 14%, alimentos balanceados un 6%, industria cerámica un 12%, industria de aceites y grasas un 4%, y el resto son otros usos que serían fertilizantes, pinturas, industria médica y cosmética, industria vitivinícola, etc. Ven el diagrama de torta. Las principales empresas productoras, su razón social son Castiglione Pez, Minerales Patagónicos, La Elcha Minera, Minarco, Hernández Clarificante, etc. Y los principales destinos son, aparte del uso nacional, Brasil y en menor medida Chile. Como dijimos, las bentonitas quizás más importantes son las bentonitas patagónicas.
y están agrupadas en 3 distritos que se caracterizan tanto del punto de vista geológico como estratigráfico. En general son masas tabulares de hábito lenticular a bolsonero, que tienen extensiones y espesores variables. Angelelli clasifica estos depósitos o los ubica en 3 sectores que son Lago Pellegrini, que es una bentonita sódica, que es la que tiene el poder de hinchamiento entre 9 y 17 veces. Son el problema que tienen estas bentonitas, que si bien son de buena calidad, el espesor de esos niveles, de esas capas, es muy delgado, está entre 30 y 40 centímetros. Y tiene siempre, o mayormente, tiene una sobrecarga, un estéril de varios metros. Estas son de edad cretácica superior. Luego tenemos la del área de Zapala, que son bentonitas que están asociadas con yeso. El poder de hinchamiento ya es mediano, entre 8 y 12 veces, pero el espesor de estos materiales, de estos niveles, es de 3 a 5 metros y son de edad miocena. Y luego tenemos las que están en la zona de sierras overa y cuadrada. Es un material arcilloso arenoso con diaclasas que están rellenas por yeso. Son bancos de montmorillonita que tienen impurezas como feldespato, cuarzo y óxidos de hierro. El poder de hinchamiento es menor, de 8 a 9 meses, y tienen hasta 3 metros de espesor y pertenecen o están asignadas a la formación Salamanca, que es de edad maastrichtiano, paleoceno inferior. Neuquén es la principal zona productora del país. Se localiza en el departamento Zapala, en la zona, como dijimos, próxima a la ruta 22, entre la meseta de Barda Negra y los cerros Portezuelo y Bandera. Estos depósitos son estratos lenticulares a subhorizontales de 2 a 15 metros de espesor. Mayormente están aflorando, están incluidos en lo que se conoce o lo que fue designado como formación coyuncura del terciario. Dijimos que eran miocenas, en una secuencia continental que alternan con tobas y areniscas. Los cuerpos son productos de alteración de materiales piroclásticos vítreos en ambientes confinados, húmedos, tales como cuerpos de agua someros. Los estudios de difracción de rayos X de estas esmectitas indican que la montmorillonita es el mineral más abundante. Como accesorios, cuarzo, feldespato, plagioclasa, cristobalita y ópalo, y en menor proporción yeso y zeolitas. Aparte de la montmorillonita, dentro del grupo de las arcillas se identifican en menor proporción un interestratificado de hilita esmectita, con predominio de la hilita. Estas bentonitas están compuestas por un 78-85% de arcillas, y el sodio es el ion intercambiable dominante. El contenido en hierro es relativamente alto. Se consideran entonces que estas bentonitas se generaron por despetrificación de componentes piroclásticos en facies clásticas de esta formación miocena, que era coloncura. El material original era fundamentalmente piroclástico, y la inclusión en la bentonita, eso explica por qué la inclusión en la bentonita de trizas de vidrio relíctico, cristales de cuarzo con engolfamientos y biotita que tiene un proceso marcado de deferriciación. La roca posiblemente la roca original fuera de composición dacítica en función del tipo de plagioclasas y de la asociación de esa plagioclasa con cuarzo y horblenda.
El proceso de argilización se habría producido in situ y se infiere que un medio neutro, ligeramente alcalino, confinado, donde los vidrios volcánicos evolucionaron hacia la formación de monzonita y en mucho menos grado a zeolita, analcima, eulandita y climnotilolita. Según Impicini y Vallés, dos investigadores de la Universidad del Comahue, estudiaron estas bentonitas en la tesis de Impicini y dicen que en general no cumplen con todas las normas API, que son las normas de clasificación para estos lodos de perforación, en cuanto a las propiedades riológicas y test de filtrado. Pero si bien no cumplen con todas esas normativas, son bastante aceptables, por lo cual se utiliza. En las curvas de distribución del tamaño de partículas se observa que estas arcillas varían entre un 86 y 88%, lo que indica que son materiales que poseen de un moderado a alto grado de pureza. Se destacan elevados, acá tenemos unos análisis químicos para distintos yacimientos por elementos mayoritarios, y se destacan elevados contenidos en hierro que varían entre 4,9, 5 casi y 7,3, lo que le confiere a la roca colores relativamente oscuros y limita su uso para cosmética, jabón, carga de pinturas. Poseen en general una capacidad de intercambio aceptable a buena, siendo el sodio el principal catión, lo cual las define como bentonitas sódicas naturales. De ahí que tenían el mayor capacidad de hinchamiento que habíamos visto. Los ensayos de filtrado se realizaron sobre dispersiones acuosas. La mayoría de las muestras cumplían con los requerimientos de las especificaciones que firman las normas API para poderlas utilizar como lodos de perforación. Esas normas exigen, cuando se las analiza en un viscosímetro a 600 revoluciones por minuto, una lectura mínima de 30 y un volumen de filtrado de 15 centímetros cúbicos. Si bien estos materiales cumplen parcialmente, pueden ser mezclados con otras de mejor calidad y corregirse las deficiencias para mejorar sus propiedades. Río Negro. En Río Negro están potencialmente las mejores en cuanto a calidad, pero dijimos que el problema que tenían eran niveles de pocos centímetros de espesor. Las explotaciones se realizan sobre el faldeo de la barda que rodea al lago Pellegrini. Los depósitos se ubican en una depresión que se conoce como cuenca Vidal, que es de forma ovoidal, que tiene unos 24 kilómetros de largo por 14 de ancho. Son asignados a la formación Allen, que es del Cretácico superior, y se denomina bentonita verde del lago. Es de ese color verde cuando está húmeda, y cuando se seca pasa a una coloración blanca amarillenta. El manto explotable presenta entonces una potencia promedio de 40 centímetros y se utiliza un estrato guía denominado estrato lista de tonalidad amarilla y que está bastante continuo y de composición tobácea, que se encuentra aproximadamente a 2,8 metros por encima de ese manto productivo. Por debajo tenemos de la bentonita verde, tenemos una bentonita impura que se denomina bentonita negra.
el perfil está representado finalmente por una arcilla de color beige. Todos estos materiales están cubiertos por estéril, y ese estéril varía entre 5 y 20 metros, lo que obliga a realizar importantes tareas de remoción a fin de descubrir y eventualmente explotar estas bentonitas verdes del lago Pellegrini. El sistema de explotación es a cielo abierto y más o menos se estima una reserva del orden de 1 millón de toneladas. La otra región donde estaban presentes, como vimos en el mapa al principio, en el mapa del país al principio de la clase, es en la región de Cuyo. Se han reconocido depósitos vinculados a la precordillera que se formaron a partir de sedimentos fluviales y lacustres del Triásico superior, y en el terciario, en el grupo Calchaquí, en el Cerro Salinas, en Mendoza, y en la Sierra de Mogna, en San Juan. Dentro de las Triásicas, los sectores de interés se localizan en Potrerillos, Cacheuta y Barrial. Son depósitos lenticulares y bolsoneros. Son alteración de materiales volcánicos en medios lacustres, alcalinosólicos, durante la diagénesis. Están compuestas por montmorillonita y beidelita entre 40 y 75%, y tienen como impurezas hilita, cuarzo, feldspato, yeso, vidrio y carbonatos. La potencia es variable, puede ser de unos pocos decímetros hasta varios metros, y su capacidad de hinchamiento también es variable, es decir, que sirve más como elemento de filtrado, es decir, serían de composición quizás más cálcicas. Bueno, finalmente les voy a presentar para Tandilia, debido que es una o las principales productoras de arcilla a nivel nacional, y que dijimos que las mismas se encuentran alojados en el cordón en el sistema de Tandilia. Vamos a hablar, de acuerdo a la estratigrafía de las mismas, dónde están dispuestos estos niveles de donde se extrae la arcilla. Podemos, acá a la mano izquierda tenemos la secuencia estratigráfica con un basamento de edad proterozoica, más o menos 2100 millones de años, que es el complejo Buenos Aires. Y por encima se dispone en el neoproterozoico el grupo Sierras Bayas, y luego en el cámbrico con dudas, o en el límite precámbrico-cámbrico, lo que se conocía como formación Cerro Negro, hoy se llama Grupo La Providencia, y por encima en otra secuencia cambro-ordovícico, más ordovícico de acuerdo a los estudios de Poiré, lo que se llama formación Balcarce o secuencia Batán. En general, todas estas unidades son relativamente productivas en cuanto a la producción de arcillas, fundamentalmente, y en mucha menor medida caolín. La principal actividad se centra en 3 distritos que son, de noroeste a sudeste, son Olavarría, Barker y Tandil, es decir, Olavarría y zonas aledañas, Tandil y zonas aledañas, y Barker, Villa Cacique, fundamental. En el complejo Buenos Aires, como se puede ver en estas fotos, se ve en la parte inferior, como está indicado por la piqueta, el basamento, que representa es un basamento ígneo metamórfico, y por encima se forma una alteración de ese basamento
que está compuesto fundamentalmente por caulinita e hilita, y en menor medida pirofelita, esmectita, cuarzo y óxidos de hierro. Esto tiene niveles de más o menos 1,5 metros, 2 a 4 metros y medio de espesor, y se ven gradaciones en cuanto al nivel de alteración. Posiblemente esa alteración sea producto de una alteración meteórica, y en algunos sectores puntuales, locales, la circulación de fluidos hidrotermales a partir de fracturas. La foto que se ven en el medio y a la derecha se ven en la parte basal la arcilla esa producto de alteración del basamento. A partir de la parte media ya viene la secuencia del grupo, la primera formación del grupo Sierras Bayas, que es la formación villamónica. Esa secuencia sedimentaria del grupo Sierras Bayas, dijimos entonces, que comienza con esta formación villamónica, que está constituida por una secuencia conglomerádica samítica en la parte basal, que era lo que antiguamente se conocía como cuarcitas inferiores, que se deposita sobre ese basamento alterado, y luego una parte superior que es dolomítica y en parte lateralmente pasa a pelítica, cuyo espesor es de 50 a 70 metros. Dentro de estas pelitas tenemos arcillas duras, que en general son arcillas ferruginosas, y que su composición es hilita, esmectita, caulinita y finalmente impurezas de cuarzo y hematita, como se ve en la foto de la izquierda. A la derecha vemos una cantera en la zona de Sierras Bayas por explotación de la dolomita, por una explotación a cielo abierto por bancos, como se ve en esta fotografía. Por encima tenemos lo que se conoce como formación Cerro Largo, que es que también pertenece a esta secuencia del grupo Sierras Bayas, y tiene en la parte inferior una composición pelítica a heterolítica y una superior que es samítica. Totaliza unos 40 metros de espesor. Son arcillas semiduras de coloración amarillenta a rojiza, como se ve en ambas diapositivas, y están integradas por hilita mayor que cuarzo y hematita. De acuerdo a fósiles encontrados, fósiles ignofósiles, la edad sería de 760 a 720 millones de años. En la parte superior, como se ve en la foto de la derecha, hay un tramo cuspidal de ortocuarcitas, que serían lo que se conoce como cuarcitas superiores, que tienen una potencia variable y un alto índice de madurez composicional y textural. Luego llegamos a lo que es la formación Olavarría en el sector de Olavarría y las Águilas, que es equivalente en el área de Barker-Villa Cacique. Está integrada por una secuencia basial, en el caso de Olavarría, de limolitas y arcilitas silítico-cuarzosas, que tienen unos 27 metros de espesor, donde se intercalan niveles portadores de concreciones o lentes de hierro, con contenidos de hasta un 70%. Se explota en varias canteras de la región y es para la fabricación de cerámica roja, ladrillos, pisos y tejas. La formación Las Águilas, como dijimos, es equivalente y está en la zona de Barker-Villa Cacique, tiene un espesor de 25 a 30 metros y presenta en su base una brecha estanítica a la que se superponen pelitas con alto contenido en hierro, entre 50 y 60%, y luego facies pelítico-heterolíticos para rematar en niveles cuarcíticos. Son bancos compuestos por hilita, pirofilita, caulinita, como minerales importantes de las arcillas,
que son mucho más abundantes que la hematita, y los 4 más abundantes que el feldespato y cuarzo. Son importantes tanto por sus reservas como por su ubicación, y se destinan a la fabricación de pisos, revestimientos cerámicos y para pastas de porcelanato. En menor medida se utilizan en la industria del cemento. Acá tenemos 2 fotos de una cantera en la parte inferior abandonada, en la parte sección inferior donde se ve, digamos, en esa zona central más blanquecina, la presencia de esa brecha actanítica, y por encima las pelitas ferruginosas. Y en esta otra una cantera que está en explotación, donde se ven el paquete de estas arcillas de la formación Las Águilas, y por encima tenemos la presencia de eso más blanco, serían cuarcitas correspondientes a la formación Balcarce, y por encima el desarrollo de Tosca y finalmente la cubierta vegetal. Acá tenemos una foto con esas pelitas rojas que van pasando a pelitas blancas, y que son las que tienen esas concreciones o esos niveles de hierro hasta un 50-60% de contenido. Otro potencial aspecto que se puede emplear estas arcillas pelíticas ferruginosas, que se han hecho ensayos a nivel de planta piloto, es para usarlos, digamos, para utilizarlos como absorbente para la eliminación del arsénico de aguas procedentes de acuíferos que tienen contenidos en arsénico superiores a los que fijan las normas. Como ustedes saben, en varios sectores del país, en el Les Pampeano, hay una elevada concentración de arsénico que se correlaciona a su vez con una elevada salinidad y presencia de elementos como fluoruro, vanadatos, bicarbonatos, que se movilizan conjuntamente con el arsénico en función de las condiciones del medio. Esto está presente en esas aguas subterráneas, por lo cual, digamos, generan enfermedades que pueden llegar hasta cáncer. Por consiguiente, hay poblaciones de la provincia de Buenos Aires que no pueden, o los niveles son demasiado elevados. Esto mismo ocurre para otras regiones del país como Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero. La Organización Mundial de la Salud dijo que el valor máximo permitido sería 10 partes por billón, mientras para el Código Alimentario Argentino el tenor es 50 partes por billón. Y tanto en algunos sectores particulares de la provincia como en otros del país, ese valor de 50 ppb es altamente superado. Lo que se hizo fue una investigación donde participaron docentes e investigadores de la universidad, de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y del CONICET, a través de estos 3 institutos, y partieron de estas arcillas ferruginosas de la formación Las Águilas y las mezclaron con las aguas que obtenían de las perforaciones. Esto se hizo para unas escuelas rurales y se hizo en esto, lo que se ve en la fotografía, en esta serie de tanques, y teníamos, digamos, el agua sin tratar y el agua a las 24 horas con una agitación, 48, 72 horas,
con una agitación de unos pocos minutos, 5, y a las 24, 48 y 72 horas con una agitación constante. El pH siempre estuvo próximo a 7, es decir, entre 7 y 7,7. Y los contenidos en arsénico, fíjense que en el agua sin tratar eran valores de 200 ppb y el límite dijimos que eran 50. Y cuando tuvimos esa agitación de manera constante, ya sea a 24, 48, 72 horas, el arsénico disminuyó por debajo de lo que es la norma, es decir, estaba por debajo de los 50 ppb, y el retenido era mayor al 75. Por consiguiente, esto que se hizo a nivel de estas escuelas rurales, a nivel de planta piloto, podría ser una alternativa para pequeñas poblaciones para poder utilizar estas arcillas ferruginosas. Finalmente tenemos el grupo La Providencia, ex formación Cerro Negro, que tiene un espesor de 110 metros, que no está puesto y que se ha podido conocer esa potencia en función de perforaciones, que presenta en la parte inferior de la sucesión una serie de brechas y nódulos de hectanita que son portadores de fosfatos, y por encima tenemos areniscas finas, limonitas y arcilitas. Esos bancos arcillosos son de color gris oliva, son esquistosos, y por estudios de difracción de rayos X se ha visto que son de composición ilítico, clorítico, y que hay un estratificado de clorita esmectita. Como impureza tienen cuarzo. Son explotados como materia prima para la industria cerámica. Por ejemplo, emplean la fábrica Cerro Negro, que está ahí a la entrada de la ciudad de Olavarría, emplea para hacer sus productos un blend que está elaborado con estas arcillas de Cerro Negro y lo que vimos, las arcillas de la formación Olavarría. Finalmente tenemos la formación Balcarce, que dijimos que era la de edad ordovícica, que está compuesta por arenitas cuarzosas y ortocuarcitas blanquecinas con intercalaciones de conglomerados finos, oligomísticos, y que tienen intercalados lentes de pelitas que son cauliníticas fundamentalmente, que tienen hasta 2 metros de espesor. La potencia total de los afloramientos alcanza hasta 90 metros. En general, estas arcillas cauliníticas, que tienen algo de hilita, este fino era tratado como una impureza. Hay una empresa que está localizada en Batán y en Balcarce, que se llama Yarabí, que ha empezado ese material fino, lo ha separado, lo ha lavado y ha generado una cooperativa que se llama Chapalmalal con los habitantes de esas localidades para fabricar cerámica artística y cerámica artesanal bajo esa marca que es Chapalmalal Sociedad Anónima. Bueno, hace unos años nosotros aplicamos para la búsqueda de arcillas, aplicamos por primera vez la utilización de métodos geofísicos en la provincia de Buenos Aires. El área que se eligió como área piloto fue el área de Villa Cacique Barker, y el objetivo era promover la actividad minera mediante la localización de nuevos depósitos y de los que ya se conocía ampliar las reservas para su posterior explotación. Este trabajo fue realizado a través del Instituto de Recursos Minerales y fue apoyado por la universidad y por la Comisión de Investigaciones Científicas de esta provincia. En Barker, ahí se ve la localidad, está indicada,
tenemos próximo a él las dos sierras, que son la Sierra de Cuchilla de las Águilas y la Sierra de la Juanita. Había ahí distintos productores mineros, si no recuerdo mal eran 3 o 4 que tenían en sus yacimientos en explotación. Y el mayor inconveniente era que para hacer la exploración tradicional a través de perforaciones consumían, digamos, porque los depósitos eran de hábito más bien bolsonero y tenían por encima una secuencia de cuarcitas, gastaban las brocas y era muy costoso. Entonces se nos pidió la manera de poder optimizar ese método de exploración. Y la prueba fue a través de métodos geoeléctricos de resistividad y polarización inducida. Nosotros sabemos que las líneas de flujo de corriente, cuando son cuerpos, digamos, como las arcillas, que tendrían una conductividad normalmente alta, esas líneas se juntarían en esos cuerpos, mientras cuando los cuerpos, como son las cuarcitas o cuerpos resistivos, digamos, esos cuerpos serían, las líneas se alejarían, se espaciarían y tienen una conductividad baja. Para lo cual hicimos una serie de perfiles de superficie y utilizamos este equipo, que es un equipo para hacer polarización inducida canadiense de marca Sintrex. Ahí tienen por debajo del perfil donde se ve los electrodos y la línea, tenemos donde el equipo que inyecta la corriente a través de 2 electrodos de cargabilidad, y luego tenemos en ese maletín el equipo donde se recibe el paso de esa corriente por el terreno. El proceso involucró primero, digamos, preparación de una imagen Landsat 7 georreferenciada en Gauss-Kruger para hacer un mapa básico y diagramar los perfiles geofísicos. Después se empleó IPR12 Time Domain, IP resistividad, que fue de origen canadiense, de la marca Sintrex SRL, y se utilizó un dispositivo multielectrónico lineal para registrar la modalidad dipolo-dipolo. A partir de esos datos se construyó un modelo de inversión utilizando un software específico, y producto de esto nos dio lo que se ve en el diagrama inferior, esa zonación que indican distintas resistividades. Si ustedes se fijan en la parte, digamos, inferior, habría colores rojos, como en la parte izquierda superior, rojos, morados, y esos serían los valores más resistivos. Entre medio de eso tendríamos valores, digamos, de baja resistividad. Eso fue, digamos, corroborado con el perfil geológico interpretado que está en la parte superior. Había cuarcitas subaflorando, correspondientes a zonas más resistivas, y luego estaba todo cubierto por terrubio. Entonces esas coloraciones celestes y verdosas se interpretaron que podía ser terrubio y arcilla, es decir, materiales más conductivos. Por consiguiente, digamos, a posteriori se hicieron, con la ayuda de las empresas productoras, se hicieron una serie de excavaciones con palas
y se vio que por debajo de las cuarcitas se alumbraban las arcillas. En algunos casos solamente era material de derrubio compuesto por finos que eran más húmedos y por consiguiente daban valores, digamos, asimilables a las arcilitas. La técnica resultó, digamos, tener una adecuada resolución siempre que haya litologías de contrastes de resistividad, es decir, que hayan, por ejemplo, cuarcitas versus arcillas. Esos niveles conductivos que se presentan tienen que tener como mínimo espesores de 2 metros, porque si no el equipo no los leía. Y posteriormente, digamos, esto que se hizo a nivel piloto se extendió a otros productores del área y arrojaron buenos resultados.